este material que vamos a ver hoy que la verdad se me quedó grabada. Dice que la fatiga más grande, la que de verdad nos agota, casi nunca viene de las horas de trabajo. Viene de lo que las fuentes llaman la incesante lucha contra el horizonte. Esa batalla silenciosa, agotadora, de querer que la vida sea punto diferente como es. Es una fricción constante y silenciosa. Consume una cantidad de energía brutal, ¿no? Es como, no sé, intentar nadar contra una corriente que ya pasó. El esfuerzo es enorme y no avanzas nada. Exacto. Y esa es la premisa de la exploración de hoy. Tenemos un conjunto de audios, documentos, hasta imágenes, de un proyecto que se llama Adorable Ausencia. Y la misión que nos planteamos es que desentrañar la filosofía que hay detrás. Propone algo que suena radical. Desmantelar los grandes desafíos de la vida moderna. El ruido mental, la ansiedad, con frases súper simples, pero con una profundidad que sorprende. Aparentemente todo nace de 9 conceptos clave que el autor llama la tanda negra. Y nuestro objetivo es ver cómo estas ideas, que beben de filosofías antiguas, pero también de la neurociencia, buscan devolvernos algo que el material define como soberanía emocional. O sea, la capacidad de gobernar nuestro estado interno sin depender de lo que pasa afuera. Y todo gira en torno a un concepto central que es el de vacío precioso. Un espacio interior que no es carencia, no es soledad, sino todo lo contrario. Es presencia, silencio y claridad. Me encanta eso de soberanía emocional. Suena a una liberación real. Ok, vamos a desempacar esto. El primer pilar que proponen es casi desconcertantemente simple. Son solo 4 palabras. Simplemente lo que es. La idea, según entiendo, es que resistirse a un hecho que ya ocurrió, no sé, un error, una pérdida, genera un doble sufrimiento. A ver, expliquemos eso, porque es fundamental. El primer sufrimiento es el dolor del hecho en sí, a veces inevitable. Si te despiden del trabajo, duele. Si una relación termina, duele. Pero el segundo sufrimiento, que es el opcional, es toda esa capa de drama que le añadimos. Esto no debería haber pasado, es injusto, mi vida está arruinada. Esa resistencia convierte un dolor agudo en un sufrimiento crónico. Claro, pero acá me surge una duda. ¿No hay un riesgo de que esto se confunda con resignación, con pasividad? Si algo es injusto, la respuesta es decir, es lo que es y ya. Es una pregunta excelente. Y las fuentes son muy claras en esto. No es resignación, es estrategia. La aceptación de lo que es se refiere al hecho consumado, al presente. No significa que no puedas actuar para cambiar el futuro. Al contrario, si te enfocas en luchar contra lo que ya pasó, gastas toda tu energía en el pasado. No te queda nada para construir un futuro distinto. Aceptar la realidad del ahora es el único punto de partida sólido para actuar con eficacia. Entiendo. Es como si antes de trazar una nueva ruta, primero tienes que aceptar sin dramas el punto exacto en el que estás, aunque no te guste. Ponen un ejemplo muy concreto con la ofensa o la crítica. Dicen que si reaccionas de inmediato, le regalas al otro las llaves de tu estado de ánimo. Exactamente. La ofensa es un evento externo. Tu reacción es interna. Al decir simplemente lo que es, creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio está tu poder. Reconoces, ok, esta persona dijo esto, es un hecho, pero no tienes por qué identificarte con eso. Lo llaman un acto de inteligencia superior. La paz no llega cuando el mundo se acomoda a vos, sino cuando ejerces el único control que realmente tenés, el de tu propia percepción. Eso me hace pensar en cuánta energía gastamos en el pasado o en el futuro. Si el único poder real está en cómo vemos el ahora, entonces estar presente deja de ser una idea, no sé, medio hippie y se vuelve súper práctico. Es por ahí que va el siguiente concepto de aquí y ahora. Totalmente. Es la consecuencia lógica. Si aceptas lo que es, el único lugar donde eso existe es aquí y ahora. En los audios usan una analogía muy potente. Dicen que a menudo vamos en piloto automático. El cuerpo en la oficina, la mente en una discusión de ayer. O el cuerpo cenando y la mente en las reuniones de mañana. Nos sentimos, y cito, como una cáscara vacía. Es una sensación muy familiar. A veces me doy cuenta de que manejé hasta casa y no tengo ni idea de cómo llegué. Y la filosofía que proponen es que el pasado es una ilusión de la memoria y el futuro una ilusión de la expectativa. El único punto de contacto con la vida es este instante. Suena bien, pero la mente es una máquina de viajar en el tiempo. Por eso proponen una herramienta que no falla, un ancla. Dicen que el cuerpo es el ancla infalible, porque a diferencia de la mente, el cuerpo no puede estar en otro lado, siempre está.
sin excepción en el aquí y el ahora. Y los gestos que sugieren son súper simples. No es meditar por horas. Es sentir la presión de los pies en el suelo mientras esperas el ascensor. Sentir la taza de café en las manos. O solo notar por 3 segundos cómo el aire entra y sale. Extraer la atención a las sensaciones físicas. Justo, porque eso corta el bucle del pensamiento automático. Y recalcan algo clave. La calidad de tu experiencia no depende de dónde estás, sino de dónde elegís poner tu atención. Podés estar en un lugar increíble y ser miserable porque tu mente está en otro lado. O puedes encontrar paz en medio del caos, solo volviendo a tu respiración. Ok, entiendo lo de anclarse en el presente con el cuerpo, pero seamos honestos, en la práctica la mente se revela. Apenas me enfoco en la respiración y ¡pum! Un recuerdo, una culpa, una conversación pendiente. Es como si el pasado no quisiera quedarse atrás. A veces el aquí y ahora está abarrotado de fantasmas. ¿Cómo abordan eso? Precisamente con la siguiente frase, que es casi un mantra de liberación. No importa, ya pasó. Las fuentes describen la mente, tal como decís, como una máquina de repetición que alimenta esos fantasmas con la energía del presente. Lo llaman un autosabotaje invisible, porque no nos damos cuenta de toda la energía que se nos va ahí. Pero, a ver, no importa, ¿de verdad? Hay cosas del pasado que sí importaron, y mucho. Heridas, errores con consecuencias. Decir no importa me suena un poco a negación, ¿no? A minimizar el propio dolor. Es una objeción muy válida, y el matiz es clave. No se trata de negar la importancia que tuvo en su momento. Se trata de reconocer que su momento ya pasó. La frase no es nunca importó, es ya no importa. En el sentido de que ya no tiene poder sobre tu presente, a menos que vos se lo des. Mencionan una base filosófica muy del budismo, la impermanencia. Aceptar que todo es impermanente es como, dicen, dejar de sujetar arena con las manos. En el momento que dejas de apretar, fluye. O sea, no es negar la historia, sino archivarla. Devolverla a la biblioteca de la memoria en vez de tenerla abierta en el escritorio del presente. Esa es una analogía perfecta. Y proponen una práctica muy concreta para eso. Cuando aparezca el recuerdo doloroso, en lugar de luchar o hundirte en él, la instrucción es reconocerlo, mirarlo y decirte por dentro: te veo, sé que estás ahí, pero ya sos historia. Es un acto de poner límites, de reordenar tu espacio mental. Y esta idea de soltar se hace todavía más explícita con la siguiente frase: déjalo ir. Me impactó mucho una idea que leí, que a veces el mayor acto de fuerza no es resistir, sino ceder. Que nuestro agarre, esa necesidad de controlar todo, no nos da seguridad, nos encadena. Y señalan algo que todos hemos sentido: cómo se manifiesta en el cuerpo. Esa tensión en los hombros cuando repasas una discusión, el nudo en el estómago antes de una charla difícil. Esos son registros físicos de algo que nos negamos a liberar. El cuerpo lleva la cuenta de lo que la mente no suelta. Totalmente. Lo siento ahora mismo en los hombros solo de pensarlo. Pero, ¿qué significa dejar ir en la práctica? No es como soltar un objeto. No, es un acto interno. Y las fuentes insisten, no es una rendición pasiva como darse por vencido. Lo describen como un acto de confianza activa. Confianza en el flujo de la vida y, sobre todo, confianza en tu propia capacidad para manejar lo que venga. Y acá abordan un miedo muy humano, el miedo al vacío. Si suelto este rencor, este plan, ¿qué queda? ¿Quién soy sin mi historia de sufrimiento? El miedo a quedarse sin nada, claro. A perder una parte de uno. Exacto. Pero la explicación que dan es muy bella. Dicen que al soltar lo viejo, creas el espacio para que entre lo nuevo. Y usan la respiración como la metáfora perfecta. Cada exhalación es un acto simbólico de dejar ir. Soltás el aire que ya cumplió su función para poder tomar aire nuevo. Es un ciclo. No puedes inhalar de verdad si no exhalaste por completo. Esa analogía de la respiración es muy poderosa. Y nos lleva a una de las ideas que, honestamente, me pareció la más reveladora. Es la que tiene que ver con transformar la mirada sobre el dolor. La frase es un juego de palabras brillante. Desilusión igual despertar. Es un cambio de perspectiva radical sobre una de las emociones que más tratamos de evitar, ¿no? Totalmente. Siempre vemos la desilusión como un fracaso, algo terrible. Pero acá le explican literal. Desilusión es simplemente el fin de una ilusión. El fin de una película que nos montamos en la cabeza. La realidad no te está castigando, solo te muestra algo que no querías ver. Dicen que la desilusión, aunque quema, lo que quema es la cáscara del autoengaño. Y por eso lo llaman un dolor limpio. A diferencia del sufrimiento inútil, este es un dolor con propósito. Es un dolor que impulsa la madurez, te obliga a crecer. Lo definen como una oportunidad radical que te trae de vuelta a la verdad sin filtros. Es un ejercicio de humildad profunda, porque te enseña a poner la fe no en promesas externas, sino en tu propia capacidad de respuesta. ¡Wow!
Visto así, la desilusión deja de ser un ataque personal del universo y se convierte en una corrección de rumbo. Dolorosa, pero una corrección. Y si la desilusión es el fin de una historia que me contaba, me lleva a preguntarme, ¿quién se cuenta esas historias? ¿Quién soy yo detrás de todos estos roles? Y creo que esa es la última pieza del rompecabezas. Hiciste la transición perfecta. La frase final es quizá la más profunda. Ningún yo es el verdadero yo. La idea central es que no somos una entidad única, sólida. Estamos habitados por una multitud de yoes. El yo profesional, el yo víctima, el yo padre o madre, el yo hijo, el yo enojado, el yo divertido. Es como tener un elenco de personajes adentro. Me identifico. El otro día estaba en una reunión siendo el yo profesional y articulado. Y 5 minutos después, en una llamada con mi mamá, era el yo hijo que no sabe nada. El cambio fue instantáneo. Es un ejemplo perfecto. El sufrimiento, según estas fuentes, surge cuando nos fusionamos, cuando nos identificamos por completo con una de esas máscaras sociales. Si me identifico con el yo exitoso, cualquier fracaso es una amenaza a mi existencia. Si me identifico con el yo que siempre tiene la razón, cualquier crítica es un ataque personal. Y para explicar la alternativa, usan una metáfora central que es bellísima. La del cielo y el clima, ¿verdad? Esa misma. Dicen, sos el cielo y tus pensamientos, emociones y roles son el clima que lo atraviesa. A veces hay tormentas, a veces sol, pero el cielo nunca se moja por la lluvia. La liberación entonces no viene de intentar controlar el clima o eliminar los yoes. Viene de la desidentificación, de recordar que sos el cielo, el espacio de conciencia que contiene todo eso, pero que no es eso. Es como ser el escenario y no solo uno de los actores. Eso debe quitar un peso de encima enorme. El esfuerzo de tener que defender una historia sobre quiénes somos todo el tiempo. Precisamente, ya no hay una identidad frágil que proteger. Simplemente observas qué rol o emoción aparece, actúas desde ahí y luego lo soltás. Sabes que es solo una nube pasajera. Al final, todo este camino que propone Adorable Ausencia parece conducir a ese vacío precioso del que hablábamos, un espacio de claridad que se crea cuando dejamos de luchar. Y me gusta que la propuesta no es buscar la calma a la fuerza, es darle permiso a la tensión, a la tristeza, para que estén ahí, observándolas. Y en esa aceptación, paradójicamente, es donde se disuelven. Es que la calma no es la ausencia de ruido, es la capacidad de estar en paz en medio del ruido. Exacto. Y hay una secuencia en las fuentes que une todo el proceso de una manera muy elegante. Son como 5 pasos. Empieza con atender, que es prestar atención, estar acá. Luego, entender, ver los patrones. De ahí pasas a aprender la lección. Después, comprender, que es una integración más profunda. Y solo al final de todo eso, como una consecuencia, no como un requisito. El clima, ¿verdad? Esa misma. Dicen, sos el cielo y tus pensamientos, emociones y roles son el clima que lo atraviesa. A veces hay tormentas, a veces sol, pero el cielo nunca se moja por la lluvia. La liberación entonces no viene de intentar controlar el clima o eliminar los yoes. Viene de la desidentificación, de recordar que sos el cielo, el espacio de conciencia que contiene todo eso, pero que no es eso. Es como ser el escenario y no solo uno de los actores. Eso debe quitar un peso de encima enorme. El esfuerzo de tener que defender una historia sobre quiénes somos todo el tiempo. Precisamente, ya no hay una identidad frágil que proteger. Simplemente observas qué rol o emoción aparece, actúas desde ahí y luego lo soltás. Sabes que es solo una nube pasajera. Al final, todo este camino que propone Adorable Ausencia parece conducir a ese vacío precioso del que hablábamos, un espacio de claridad que se crea cuando dejamos